Bueno, maestros, estamos en el tercer módulo de nuestras clases del Ministerio Infantil para maestros, para futuros maestros, y en ello te invitamos a que reconozcas cuál es tu llamado y cómo vas a estar enfocado para servir a ejemplo de Jesucristo, porque nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro gran maestro, el que escogió a sus discípulos y fue por detrás de cada uno, de Pedro, de Andrés, de Santiago, y los hizo pescadores de hombres. Te está llamando a ti para que seas ese pescador de niños, para que levantes ese ministerio infantil. Y hoy, en este tercer módulo que tenemos, a ejemplo de nuestro maestro Jesucristo, vengo a enseñarte y a explicarte y a invitarte, a exhortarte para que tomes la palabra de Dios como ese instrumento en tus manos, para que la leas, para que te instruyas, para que te llenes de ella y para que el fluir de cada palabra en tu boca sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hoy queremos invitarte a reflexionar cómo ha sido ese llamado tuyo. ¿Cómo has estado tú ministrado por el Espíritu Santo? Como Dios mismo que te ha llamado, ¿cierto? Los primeros dos temas que vimos, y empieza a hacernos no solo esos maestros que cuidan niños, sino aquellos que instruyen en la palabra a los niños, a ejemplo de Jesucristo, porque Él traía la palabra en cada momento, lo trajo con Satanás, lo trajo a sus discípulos y les ministraba de una forma con ejemplos, con parábolas, ¿cierto? Entonces, de esa forma te invito a que seas tú sellando la palabra de Dios en el corazón de los niños, que enseñes a esos niños con amor, pero también que enseñes con ejemplo. Jesucristo enseñaba con su ejemplo. Él no buscaba un atril, Él no buscaba una sinagoga, Él buscaba cualquier lugar para ministrar de la palabra de Dios. Y así es que debes hacer tú. Tenemos unos niños encargados y hoy esos niños están en tus manos. ¿Cómo vas a hacer tú para que ellos no se pierdan? Y es de esa forma que nuestro llamado nos invita a que seamos ejemplos. Ejemplos no solo ministrando, no solo compartiendo la palabra, no solo haciendo lecturas bíblicas, sino siendo ejemplo, pero así también como maestros, siendo ejemplos, también siendo esos guías. Pero esos guías, recordemos como un faro que hace, orienta, ¿cierto? Direcciona. Así mismo somos nosotros, orientamos y direccionamos, y ellos nos siguen a nosotros por el ejemplo que ven, por lo que hacemos. Si danzamos y levantamos una mano, ellos nos siguen, pero si nos ven dormidos, si nos ven pasivos, también ellos van a seguir esa pasividad. Y hoy tú eres el llamado a levantar a esos niños. Lo dice Mateo 5:16 y permíteme leerte este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cada momento es para glorificar a Dios. Segundo, necesitamos también que nosotros nos veamos en esa integridad, que podemos ministrar, que seamos coherentes. Lo que hacemos, lo que predicamos es un testimonio para los niños. En Tito 2, versículo 7, dice: presenta en todo sentido como ejemplo de buenas obras, en enseñanza nuestra integridad, sinceridad y un lenguaje sano e irreprensible. Somos un testimonio para los niños y Dios nos utiliza como Él. Por eso cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestras palabras, para que sea Dios ministrando el corazón de los niños. Y así como en el hogar los niños aprenden con nosotros y nuestro ejemplo, los niños también van a aprender de la palabra de Dios. Tercero, vamos a cultivar un ambiente de la presencia de Dios, que cuando los niños lleguen a escuela dominical sientan que es la presencia de Dios, que no es un jardín donde vamos a jugar, si bien utilizamos actividades recreativas, pero que sea ese tiempo para aprender de la palabra de Dios. En Juan 13:34 dice Jesús: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que os amemos unos a otros como yo os he amado, que también os améis a los otros. Amén. Y Dios nos invita a que el ambiente de escuela dominical sea un ambiente lleno de amor, que permee el corazón de Dios, ministrando a cada niño, no solo de nosotros hacia los niños, sino de los niños entre ellos. No es un ambiente en donde empezamos a hacer bullying, empezamos a burlarnos de los niños, empezamos a quitarle los juguetes o las guías o a rayar las cosas de los otros niños. No, es donde nosotros mismos mostramos del amor de Dios. Amén.
Cuarto, nuestro compromiso con el aprendizaje continuo. Somos maestros del ministerio infantil y debemos comprometernos a seguir aprendiendo y creciendo en la fe de Dios. Eso es, en su palabra, en el conocimiento, y escudriñar la palabra de Dios nos hace cada vez más fortalecidos en ella. Por eso, al ministrar, al recoger nuestro papel como maestros de la palabra, debemos recordar que somos llamados a ser ese ejemplo viviente. Y hoy te invito a que seas tú ese ejemplo viviente en la vida de los niños. Hoy le pido al Padre y al Espíritu Santo que por mediación de Él sea llenando y redarguyendo tu corazón para que ministres como lo hacía Jesucristo, con ejemplos vivos, con ejemplos activos, llenos de la palabra de Dios, llenos de la presencia de Dios, y que cada día que se vaya un niño de la clase del ministerio infantil, de clase de escuela dominical, sea sellado con la palabra. Amén. Hoy te invito y coloco un reto en tu vida a que ministres de la forma que lo hacía Jesucristo. Dios te bendiga. Un abrazo.